trabajar este cuatrimestre. Ya nos conocimos anteriormente. Aquí nos está diciendo que vamos a trabajar en la plataforma. ¿O hay más o menos? Para comunicarse, esta no. Sí está. Esta no va. Muy bien. Bueno, ya están los cambios, ya lo vieron en pantalla. Las actividades de entrega son por semana. Deberán ser entregadas con un máximo de tiempo. Nosotros estamos teniendo clases los días martes. Los días martes de cada semana va a ser nuestra fecha límite para la entrega de las actividades, y a las 3 de la mañana es la hora límite de cada martes de cada semana durante las próximas 13 semanas. Bien, obviamente las evaluaciones van a ser en línea, va a ser por parcial, ya están las fechas especificadas en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior, ustedes pueden ver que ya tenemos las fechas de las posibles evaluaciones que vamos a realizar para la asignatura de pruebas de software. El primer parcial puede ser la semana con una fecha límite del 8 de octubre, el segundo parcial con fecha de límite del 5 de octubre y el último parcial con fecha límite el 3 de diciembre, que es el día máximo antes de entregar las calificaciones del cuatrimestre. De hecho, vamos a cambiarlo porque no debería ser 3 de diciembre. La fecha límite es jueves 3, 30, 29, 28, 27. Es el 27 de noviembre. Son las 3 fechas de los 3 parciales que vamos a tener en este cuatrimestre. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? Unmuted. Muted. Muy bien, entonces en las reglas del juego vamos a ponerlo de la siguiente forma. Las evaluaciones son en línea por parcial. Deberán asistir a las sesiones virtuales o a la mayoría de las sesiones virtuales para poder entregar o saber que ustedes están teniendo la mayor parte de las asistencias en todo el cuatrimestre. No significa que pues a lo mejor no puedan asistir, sino que tendrán prácticamente que tener la disponibilidad para poder desarrollar parte de las actividades que vamos a estar viendo en las sesiones. This session is being recorded. Y ustedes tener que tener pues darse el tiempo de entrar a la mayoría de las sesiones, y en base a los temas van a ser entregados algunas actividades conforme avancemos en cada unidad. Ahora, cada actividad de entrega tiene una fecha límite. La fecha límite va a ser cada martes a las 3 de la mañana o madrugada para que entreguen actividades que se les pidan durante cada semana. Ahora, ¿cómo se van a calificar estas actividades? Su calificación máxima por actividad es del 100%, obviamente, siempre y cuando se entreguen en tiempo y forma. Ya estuvimos trabajando el cuatrimestre pasado y fue casi una lucha intentar que la mayoría tuviera las actividades al día para poder desarrollar las calificaciones en cada una de sus unidades, o tener completo las actividades para calificarlas y estas puedan ser presentadas
antes del cierre del cuatrimestre. En esta ocasión vamos a hacerlo de una manera un poco menos flexible, porque sí necesito estar calificando a tiempo sus actividades, sobre todo porque esta asignatura necesita tener retroalimentación constante. Si yo entrego una actividad por una semana a partir del término de entrega de la actividad, se califica en base a 90. ¿Qué significa? Si yo entregué después de las 3 de la mañana de la fecha límite del martes de cada semana, entonces empiezo a contar una semana retrasada. Si yo me retraso en entrega de la actividad por minutos, ahora sí ya no voy a tomar en cuenta el 100% de calificación, va a tomarse en cuenta como máximo el 90% de calificación. Y esto porque necesitamos que ustedes sean más disciplinados en la entrega de sus trabajos. Si la entrega de una actividad está atrasada, y fíjense bien, si está atrasada por 2 semanas, a partir del cierre de la fecha límite de cada actividad, entonces mi trabajo que yo he realizado, que era de la semana 1 y lo entregué hasta la semana 3, a partir de esa semana, mi calificación para ese trabajo, proyecto que se me dejó, va a ser con un porcentaje del 70% la calificación que de cada trabajo retrasado hasta por 2 semanas. Por 2 semanas o más. Pero, ¿hasta cuándo el profesor va a esperar que yo entregue tareas retrasadas? Por lo menos entre la primera semana y la 10ª semana pueden entregar trabajos retrasados por más de 2 semanas. Pero, escuchen bien, si yo cierro la semana 10 y no entregué actividades pasadas, y son más del 50%, es decir, 5 o 6 tareas retrasadas, entonces tengan en cuenta lo siguiente: en automático se califica con 0% en cada actividad con retraso. Al estar en la semana 11, en el primer minuto después de las 3 de la mañana de la semana 11, empiezo a calificar con 0 todas las tareas que no estén entregadas. Y solamente las últimas 3 actividades ya no podrán ser retrasadas, es decir, obligatoriamente tengo que entregar a tiempo. Esta va a ser la condición del trabajo que vamos a realizar en esta ocasión. ¿Cómo si puedo entregar tareas retrasadas? Pues que tenga un justificante real en donde yo haya reportado a la universidad que me enfermé de COVID o de cualquier otra enfermedad y que me imposibilitó poder estar atendiendo mis actividades con los profesores y tenga que estar al día porque el doctor me aisló, me dijo que no puedo tocar ni la computadora, cosas así, pero lo tienen que justificar y tiene que estar bien sustentado, porque ahora sí, los justificantes, la universidad los tiene que otorgar para que ustedes puedan saber, o más bien que la universidad sepa que ustedes sí están enfermos de COVID o fueron operados o falleció un familiar y tuve que viajar fuera de la ciudad de Cancún y estar desatendiendo mis clases, o alguna situación independientemente a esto, y que la universidad, tanto el coordinador de carrera como un servidor, evaluemos que sí va a ser necesario aceptarle las actividades de la asignatura. ¿Preguntas o dudas sobre esto? No, profe, todo claro. Todos los demás están con esta misma información, teniendo claridad de lo que vamos a ver. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Ok. Sí, quedó claro. Sí, estamos en Muted. séptimo cuatrimestre, estamos a casi una línea para poder terminar nuestra carrera.
Y si no, no se preocupen, yo también hago el examen de evaluación global y lo pueden ustedes a presentar si en dado caso no aprueban la asignatura. Bien, después, ¿qué sigue? Bueno, en el cuatrimestre pasado no me presenté correctamente con ustedes, por lo tanto voy a dar una breve reseña de quién soy yo. Prácticamente, mi nombre es Roberto Iván Santiago Hernández, soy egresado del Instituto Tecnológico de Cancún, de la generación 1998-2002, con una licenciatura en informática y tengo o ya estoy graduado de una maestría en sistemas computacionales por parte de la Universidad Da Vinci y he trabajado en las siguientes instituciones públicas o privadas. Radio Fórmula QR como gerente de informática, Sound Promotion Resort como desarrollador web, para Club Regina o Western Regina como programador web. He sido freelance para Hoteles Presidentes desarrollando sus sistemas de reservas de clubes Presidente, totalmente hecho en web. He sido desarrollador senior en web para el periódico elquintanarroense.com, que hoy ya no existe, tanto para Club Presidente y para lo que es el periódico El Quintanarroense. Fui de los pioneros en utilizar la tecnología Ajax, que hoy ustedes la conocen como JSON, o utilizando para backend el Node.js o AngularJS para el frontend. O prácticamente esta tecnología que es muy activa en estos días en desarrollo de software web, pues prácticamente yo inicié o fui de los pioneros en utilizar esta tecnología hace más de ya prácticamente 14 años que he utilizado este tipo de tecnologías y he seguido evolucionando conforme hemos estado trabajando para otras dependencias. He desarrollado el sistema de control de inventarios del DIF municipal de Playa del Carmen, Solidaridad. Yo como profesor tengo experiencia ya de más de 14 años continuos en diferentes universidades como Universidad Tecmilenio del Sistema Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, Tecnológico de Cancún, Universidad Tecnológica de Cancún, Escuela de Chefs, di asignaturas de tecnologías de información para la Escuela de Chefs, increíblemente, pero sí, los chefs a hoy en día se están preparando para utilizar tecnologías de información. Trabajé también en la unidad de bachillerato y profesional de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, que es parte del consorcio de la Universidad Anáhuac, actualmente con la Universidad Politécnica de Cancún y la Universidad de Quintana Roo, así como también, aquí no lo menciono, pero también trabajo como responsable del área de informática del plantel Conalep Cancún 3. Y pues prácticamente tengo cursos de desarrollo de software, gestión de recursos humanos, calidad en el software, calidad en la gestión empresarial. Estoy certificado en robótica por parte de la Universidad Carnegie Mellon de Stanford, Estados Unidos, que es parte de los consorcios del área de robótica y que desarrollan mucho material para aprendizaje en el área de robótica. De otras asignaturas, por ejemplo, en Stanford se han desarrollado tecnologías de las computadoras que se fueron desarrollando en el siglo pasado y lo que va en este año, sobre todo ahorita ya en la computación cuántica. Y pues por supuesto he asesorado a jóvenes de bachillerato para concursos de robótica, de los cuales he obtenido pases para torneos nacionales e internacionales. Entre los internacionales el más importante el de Japón y el de Colombia, prácticamente con dos organizaciones diferentes, el de Robot People Fest, el Robot Challenge y también con el All Japan Sumobot Tournament, que es el torneo más importante de sumobots o de robótica en todo el país de Japón, y en el cual asisten concursantes que han logrado el pase nacional de sus países a este torneo. Es decir, por primera vez logramos que chicos de bachillerato de la región sureste, porque pues obviamente de la región centro y norte del país han asistido a los torneos de Japón, pero por primera vez el equipo que yo asesoré fue uno de los primeros equipos en acceder al torneo de Japón y jóvenes de bachillerato en el torneo más importante de robótica en Japón.
Obviamente hay otros torneos de robótica, pero no son como este torneo que sí realmente puedes ver que se rompen los fierros del robot, porque el robot tiene que estar construido en base a aluminio y acero, con imanes para estar pegados al dojo y prácticamente poder soportar cargas de hasta 100 kilogramos en toda su transmisión de ruedas o ejes que van a necesitar para poder empujar a otro robot de la misma categoría que pesa hasta 3 kilogramos físicamente, pero al estar pegados al dojo por imanes, la fuerza de los imanes de neomidio que se necesitan para poderlos pegar, pues prácticamente a veces ustedes pueden ver en los videos de estos torneos que tienen que meter varios objetos debajo del robot para poderlos despegar o arrastrarlos en el dojo hasta llegar a la orilla para poder prácticamente despegar los robots. Y los motores que utilizan estos robots pues son motores que son de 14,000 revoluciones por minuto, así que un torneo, una sesión de torneo de estos robots tarda menos de un segundo para poder sacar al robot oponente. Esta es la trayectoria que yo he tenido durante toda mi vida profesional, pero les puedo decir que en realidad yo he estudiado la informática desde los 11 años. Me dediqué a aprender a programar correctamente y prácticamente la lógica de programación que yo tengo desarrollada, pues fue elaborada desde la edad de los 11 años, que fue el primer año en el que me acerqué a desarrollar primeras aplicaciones de software en lenguajes muy antiguos y que hoy en día fueron la base, los precursores de los lenguajes modernos de programación. ¿Cómo ven esta trayectoria, chicos? No, pues bastante amplia, profe. Sí, sí ha hecho varias cosas y ha estado en varios lugares. Pues sí, es importante a veces dar a conocer cómo es la trayectoria de profesional de una persona. Créanme, muchas cosas que puedo hacer y a veces no lo sé todo y hay que estarse preparando constantemente. Muy bien, vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy como primera parte de nuestra asignatura de pruebas de software. En la primera unidad tenemos un tema. Este tema se llama Fundamentos de pruebas de software. Prácticamente es el inicio de cómo empezar a desarrollar el proceso de el desarrollo de software. Los objetivos principales que vamos a tratar de resolver hoy es el de reconocer el documento de especificación de requerimientos de software. Es un documento que está basado en un estándar de la IEEE, número 830, versión 2019. La versión anterior fue la 1998, y es importante que conozcamos un poquito de este estándar para documentar especificación de requerimientos de software. Veamos qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, el tema es reconocer el documento de especificación de requerimientos de software. Este documento, cuyo propósito es proporcionar una descripción completa de un producto de software a desarrollar, incluyendo su propósito, los principales procesos de negocio que son o que serán soportados, características, parámetros de clave de rendimiento y comportamiento. Como tal, esencialmente sirve como un mapa que guía el proceso de desarrollo y mantiene a todos en el camino correcto. Ya habíamos hablado en el cuatrimestre pasado sobre la calidad de software y habíamos visto algunos estándares para poder desarrollar software
o llevar la gestión del desarrollo de software a nivel empresarial. Aquí lo que vamos a ver ahorita es prácticamente la parte que nos va a ayudar a nosotros a trabajar con cómo definir correctamente los requerimientos, modelos de aseguramiento de calidad, estándares de calidad que se van a utilizar en los procesos de desarrollo de software y el proceso de verificación y validación de software, que son las técnicas que vamos a aprender para desarrollar las pruebas de software. En base a eso, vamos a conocer conceptos que van a estar vinculados a las pruebas de software y describir el proceso o el mapa entre defecto o el proceso de mapeo entre defecto y requerimiento. Son los temas principales que vamos a trabajar, y el proceso que van a hacer ustedes es poder mapear requerimientos y defectos de software. Básicamente este documento nos va a ayudar a poder conocer esta parte. Veamos. Un documento de especificación de requerimientos de software es generalmente aprobado al final de la fase de ingeniería de requisitos, la fase más temprana en el proceso de desarrollo de software. Recuerden, en el ciclo de vida de desarrollo de software, primero tenemos una actividad. ¿Cuál es la primera etapa en el ciclo de vida del desarrollo de software? Los requerimientos. Exactamente, la primera fase que vamos a ver es la ingeniería de requerimientos. Y este documento va a soportar toda esa ingeniería de requerimientos, porque es la base que nos va a servir para poder comprender cómo va a ser construido un software que el cliente requiere. Por eso dice que esta es la fase más temprana en el proceso de desarrollo de software, porque va a contener los requisitos funcionales y no funcionales. Recuerdan que en el cuatrimestre pasado yo les solicité describir los requisitos funcionales y no funcionales del software que ustedes estaban construyendo. Prácticamente, los requisitos funcionales van a describir la función del sistema de software y sus componentes. Perdón. Mientras que los requisitos no funcionales describen las características del rendimiento del sistema y sus componentes, como por ejemplo la seguridad o la disponibilidad de servicios. Seguridad que va a tener la aplicación, la seguridad que va a tener los servidores de la aplicación y todos los componentes necesarios para hacer funcionar esa aplicación. La especificación está basada en el documento de la IEEE, el Institute of Electrical and Electronics Engineers, que es la versión 830 o el documento estándar 830-1998, que es el que describe los métodos y enfoques recomendados para definir un documento de especificación de requerimientos del software, ayudando a los clientes, escuchen muy bien, ayudando a los clientes de software a describir con precisión lo que desean obtener y facilitando al mismo tiempo a los proveedores la comprensión exacta de lo que el cliente desea. Aquí en esta pantalla, si quieren hacer un screenshot, les tengo un enlace al documento de la IEEE en español que habla sobre esto que estamos viendo en este momento. Para que ustedes en algún momento lo puedan leer, aunque yo les voy a proporcionar este documento para que también lo puedan tener como parte de las actividades que vamos a estar desarrollando. Pues bueno, ya vimos que es el documento de especificación de requerimientos de software. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Los principales objetivos que se identifican en la especificación de requisitos de software son los siguientes, de acuerdo a un documento de un autor llamado Chalmata, que se fue descrito en una revista científica en el año 2000. Uno es ayudar a los clientes a describir claramente lo que desea obtener mediante un determinado software. Ustedes, como el equipo de desarrollo, van a tener, o este documento va a ser soporte para poder describir los deseos del cliente. El cliente debe participar activamente en la especificación de requisitos. ¿Cómo obtengo los requisitos? ¿Quién recuerda?
cuando estoy con el cliente, ¿cómo voy a obtener los requisitos? Con entrevistas. Puede ser una forma. ¿Puede ser qué? Con entrevistas. ¿Qué más? mm, Las entrevistas sí está bien, las entrevistas son buenas, pero recuerden que pueden haber entrevistas con un formato ya determinado para poder ayudarnos a describir cómo puede ser que el Unmuted. cliente. Podemos hacer a esto que en este paso se utilizan técnicas de recolección Muted. de requerimientos o técnicas de recolección de datos. Esto nos va a ayudar a poder saber los requerimientos o los requisitos para que el cliente desea del software que se le va a construir, ya que el cliente tiene una visión mucho más detallada de los procesos que se llevan a cabo y por ejemplo, porque el cliente sabe cómo opera la empresa y el personal del cliente sabe cómo poder realizar algunas actividades o procesos que se requieren para automatizar en un software. Y es importante que podamos entrevistar no solamente al cliente, sino también al personal que está involucrado en el proceso de la actividad económica que ellos llevan. Asimismo, el cliente se siente partícipe del propio desarrollo. El cliente, aunque es al que le vamos a desarrollar el software, necesitamos que él participe de esta actividad porque de esa forma el cliente sabe cómo va progresando el desarrollo de software. Por eso es importante siempre estar comunicados con el cliente. Importante, la buena comunicación con el cliente me va a poder ayudar a mejorar el software que le estoy haciendo a él. La segunda parte es ayudar a los desarrolladores a entender qué quiere exactamente el cliente. En muchas ocasiones el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere. La especificación de requerimientos de software permite al cliente definir todos los requisitos que desea y al mismo tiempo los desarrollos tienen una base fija en qué trabajar. Si no se realiza una buena especificación de requisitos, los costes de desarrollo pueden incrementarse considerablemente, ya que se deben hacer cambios durante la creación de la aplicación. Por eso es importante que siempre estar comunicado con el cliente y tener una visión o compartir la visión del desarrollo de software con él. Si nosotros logramos tener esta visión con el cliente y estamos en buena comunicación con él, créanme que el costo de desarrollo puede mantenerse de una manera económica y poder obtener ciertas utilidades. O si no tenemos una buena comunicación o no volvemos a preguntarle al cliente, oye, fíjate que el equipo de desarrollo tiene este problema o tiene estas dudas en relación a esto que tú me describiste. Y a lo mejor el cliente te pueda describir, ¿sabes qué? Creo que no me entendiste lo que te estoy solicitando. La cosa va por esta ruta. Entonces podemos nosotros comprender que el cliente nos va a ayudar también a poder mejorar el software. Hay momentos en el que el cliente tenemos que tener ya una fecha límite de que todos los requisitos o requerimientos que nosotros vamos a describir en este documento van a estar aprobados y en base a esa aprobación del documento de especificación de requerimientos de software, pues prácticamente va a ser nuestra guía para desarrollar todo el software. Servir de base para desarrollos estándares de especificación de requerimientos de software particulares para cada organización. Cada entidad puede desarrollar sus propios estándares para definir sus necesidades. Prácticamente, estos son los objetivos de este documento. ¿Preguntas? ¿O quisieran comentar algo? ¿Algo les hace match a lo que vieron el cuatrimestre pasado? A lo No, que claro, ya profe. o con lo que ya están viendo durante todas las asignaturas de desarrollo de software.
Bien, entonces veamos las características de una buena documentación de especificación de requerimientos de software. Las características deseables para una buena especificación de requisitos de software que se indican en la IEEE son las siguientes. Vamos a describir cada una de ellas. Las características son que sean correctas, que no sean ambiguas, que sea completa, verificable, consistente, clasificada, modificable, explorable, utilizable durante las tareas de mantenimiento y uso. Y vamos a ver cada una de ellas qué significa o por qué tiene que ser una buena característica. Es correcta o la especificación de requerimientos de software es correcta, sí y solo sí. Todo requisito que figura en ella refleja alguna necesidad real para el desarrollo de software. La corrección de la especificación de requerimientos de software implica que el sistema implementado será el sistema deseado. En algún momento, durante las pruebas de los procesos de software, nos van a alertar de que es necesario modificar algunas partes del procesamiento de datos. Un documento es no ambiguo si y solo si cada requisito descrito tiene una única interpretación. Si nosotros en algún momento nos encontramos que alguno de los requerimientos del software tiene diferentes formas de interpretación, entonces es una característica de requerimiento no deseado, porque necesitamos hacer que el requerimiento que vamos a describir no tenga más que una sola interpretación. Cada característica del producto final debe ser descrita utilizando un término único, y en caso de que se utilicen términos similares en distintos contextos, se debe indicar claramente las diferencias entre ellos. Incluso se puede incluir un glosario en el que se indica cada significado específicamente. El glosario nos va a ayudar a entender cómo funciona cada uno de los requerimientos o requisitos que podrían ser ambiguos. Los analistas deben poner un cuidado especial a la hora de especificar los requisitos. El hecho de utilizar el lenguaje natural para hacer la especificación de requerimientos de software comprensible a los usuarios supone un riesgo muy elevado porque el lenguaje natural puede llegar a ser muy ambiguo. Ejemplo, todos los clientes tienen el mismo campo de control. Y aquí pueden surgir tres preguntas. ¿Todos tienen el mismo valor en el campo de control? ¿O todos los campos de control tienen el mismo formato? ¿O un campo de control se usa para todos los clientes? Que son los posibles supuestos que pudiésemos encontrar al momento de desarrollar un requisito para soportar y dar un buen manejo a la información que vamos a manejar. En términos generales, el lenguaje natural es de los más ambiguos. Por el contrario, existe el lenguaje formal o lenguajes formales que no son ambiguos, pero son más difíciles de aprender y menos comprensibles para el que no conoce cómo se utiliza este tipo de lenguaje. Completud. Una buena especificación es completa si incluye todos los requisitos significativos del software relacionados con la funcionalidad, ejecución, diseño, atributos de calidad o interfaces externas. Existe una definición de respuesta a todas las posibles entradas, tanto válidas como inválidas, en todas las posibles situaciones. Aquí es importante entender que posiblemente cuando estemos documentando los requisitos y empecemos a hacer pruebas de software con datos de entrada, nos vamos a dar cuenta que pueden ser valores tenemos que comprobar que los campos donde vamos a colocar cierta información puede ser información válida o inválida, y si no está válida la información de acuerdo al tipo de dato que necesitamos, pues entonces especificar
de una manera más detallada qué tipo de respuestas vamos a ofrecer al usuario para que nos pueda dar los datos correctos en nuestros campos de captura de datos. Otro es que cumple con el estándar utilizado. Recuerden que hay diferentes estándares para el desarrollo de software, por lo tanto, cada requerimiento o especificación de requerimientos debe cumplir con un estándar utilizado. Si hay alguna parte del estándar que no se utiliza, se debe reforzar suficientemente el por qué no se está utilizando dicho apartado. Aparecen etiquetas aparecen etiquetadas todas las figuras, tablas, diagramas, etcétera, así como definidos todos los términos y unidades de medida empleados. La especificación de requerimientos de software debe ser siempre completa, aunque en ocasiones esto no será posible. Por ejemplo, si todavía no se han determinado los formatos de los informes finales o por cualquier razón se están esperando la publicación de un real decreto o un reglamento sobre impuestos, que eso puede ayudar a determinar que en ocasiones no va a ser posible completar toda la especificación de requerimientos de software. Por ejemplo, en México, cada año fiscal se colocan nuevos impuestos, nuevas formas de declaración de impuestos, y obviamente el software de declaración de impuestos que utiliza la Secretaría de Administración Tributaria tiene que modificar las reglas de fiscalización para que las nuevas declaraciones fiscales que van a emprender en el año en curso o en el ejercicio fiscal que se esté trabajando sean las válidas y no estar utilizando ambigüedades con reglas fiscales de ejercicios pasados. Prácticamente eso haría imposible que un software que está determinado para poder hacer la contabilidad en un determinado tiempo pueda servir para un ejercicio fiscal, pero se tenga que actualizar las reglas fiscales del sistema contable que utiliza una empresa para poder cumplir con los nuevos requerimientos fiscales de la declaración que esté haciendo la empresa o persona física en un ejercicio fiscal. Hasta aquí se entiende esta parte. Sí, profe. Profe. Unmuted. Muy bien, entonces, también una de las Muted. características es que nuestro requisito sea verificable. Si existe algún proceso no específico, no excesivamente costoso por el cual una persona o una máquina pueda checar que el software satisface dicho requerimiento. Ejemplo, podemos tener requisitos no verificables como por ejemplo el producto debería funcionar bien, el producto debería tener una buena interfaz de usuario. Pues esos prácticamente son requerimientos que no son muy bien verificables, pero por ejemplo, un requisito que sí puede ser verificable es que la salida se suministra dentro de los 20 segundos siguientes al evento, el 60% de las veces y en los 30 segundos siguientes en el 100%. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación para gestionar la venta de productos, por un punto de venta, por ejemplo, dependiendo del evento que yo requiero, por ejemplo, agregar productos a mi venta y posteriormente posiblemente hacer un cobro a través de una tarjeta de débito o una tarjeta de vales que puedo yo pasar en un escáner de lector magnético o de barras magnéticas o de cintas magnéticas o de tarjetas magnéticas o tarjetas con chip, pues va prácticamente dependiendo del evento, pues se van a cumplir siempre y cuando nosotros estemos realizando el proceso de una forma verificable. Todo requerimiento tiene que ser verificable. Cada proceso debe tener un procesamiento de salida y debe tardar cierta cantidad de milisegundos o segundos para procesar toda la información que nosotros necesitamos por cada uno de los eventos a realizar o secuencia de eventos que necesitamos que se realicen para que poder procesar la información de datos almacenados en una base de datos o captura de datos a través de un formulario
y estos puedan ser procesados en un determinado tiempo todos los eventos necesarios. Si nosotros lo podemos medir, entonces es un requisito verificable. Otra característica es que pueda tener consistencia. Una especificación de requerimientos de software es consistente si y solo si ningún conjunto de requisitos descritos en ella son contradictorios o entran en conflicto. Se pueden dar 3 casos. Por ejemplo, requisitos que describen el mismo objeto real utilizando distintos términos. Las características especificadas de un objeto real puede establecer un requisito que todas las luces son verdes y otro que todas son las luces que son luces azules. Conflicto lógico o temporal entre 2 acciones determinadas. Se llega a un punto en el que las 2 acciones serían perfectamente válidas, sumar o multiplicar. Por ejemplo, que estemos haciendo una calculadora aritmética y que el símbolo que utilizamos para la multiplicación está mal programado y en realidad está haciendo sumas, o en vez de multiplicar está haciendo, perdón, en lugar de hacer sumas está haciendo multiplicaciones o otras actividades. Eso puede ser un conflicto lógico temporal porque por lo menos alguien habrá cometido ese error al momento de programarlo. Clasificada. No todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse en diversos criterios. Importancia pueden ser esenciales, condicionales u opcionales. Estabilidad, cambios que pueden afectar el requisito. Lo ideal es el establecimiento de prioridades, de modo que la implementación de un requisito sea de menor prioridad. De un requisito de menor prioridad no emplee excesivos recursos. Prácticamente nosotros los requerimientos de software o los requisitos de software los podemos clasificar de acuerdo a la actividad que va a realizar o los procesamientos de datos que vamos a desarrollar para cumplir con los requisitos que nos pide el cliente. Otro de los requisitos, otra de las características es que sea modificable. Una especificación de requerimientos de software es modificable si cualquier cambio puede realizarse de manera fácil, completa y consistente. Para ello, es deseable tener una organización coherente y fácil de usar en la que aparezca el índice y una tabla de contenidos fácilmente accesible. También es deseable evitar la redundancia, es decir, que no aparezca un mismo requisito en más de un lugar de la especificación de requerimientos de software. No es un error, pero si se tiene que modificar alguna cosa, será mucho más cómodo si no tenemos que buscar el mismo requisito en varios lugares. Esto nos permite a nosotros poder decir que un software la especificación de requerimientos de software puede ser modificable para poder diseñar correctamente el software que vamos a entregar al cliente. Puede ser explorable. Una especificación de requerimientos es explorable si el origen de cada requerimiento es claro tanto hacia atrás, es decir, encontrar el origen que puede ser un documento o una persona, etcétera, como hacia adelante, por ejemplo, componentes del sistema que realizan dicho requisito. Cuando un requisito en la especificación de requerimientos de software representa un desglose o una derivación de otro requisito, se debe facilitar tanto las referencias hacia atrás como hacia adelante en el ciclo de vida de desarrollo de software. Las referencias hacia adelante de la especificación de requerimientos de software son especialmente importantes para el mantenimiento del software. Recuerden que la última etapa en el ciclo de vida del software es mantenibilidad o el mantenimiento del software, que nosotros podemos darle mantenimiento al software de una forma
que lo describe atrás, fácil, completa y consistente. Cuando el código y los documentos son modificados, es esencial poder comparar el conjunto total de requisitos que puedan verse afectados por estas modificaciones. Nosotros tenemos que llevar a un trabajo que nos permita describir las modificaciones que vamos a implementar y qué se va a ver afectado. Tenemos que documentar qué se va a ver afectado al momento de que nosotros vayamos a hacer las nuevas modificaciones en el desarrollo del software. Y pues tenemos que dar solución a todas las afectaciones que nosotros podamos hallar o encontrar para realizar las modificaciones en el software. Por ejemplo, cuando tuvimos el sistema operativo MS2, que era pura línea de comando, y de repente tuvimos Windows 3.1, pues prácticamente pues era un mundo diferente, porque ahora todos los comandos eran de forma visual y podíamos nosotros explorar los archivos de una manera más rápida. Pero cuando pasamos del Windows 3.1 a Windows 95, pues el ambiente del sistema operativo era totalmente diferente. Era obvio que la empresa Microsoft documentó todas las posibles modificaciones a realizar y qué iba a afectar en el código fuente del sistema operativo que se estaba en ese momento utilizando. Créanme, cuando nosotros vamos a dar mantenimiento a un software es porque necesitamos, por ejemplo, lo que yo les describí antes. Si vamos a cambiar el sistema contable para que cumpla las reglas fiscales del nuevo ejercicio fiscal, pues vamos a tener que ver qué tanto va a afectar estas nuevas modificaciones, documentarlas y pasárselas a regresar al ciclo de análisis de requisitos y de ahí volver a diseñar los nuevos cambios para el software que vamos a desarrollar. Y por último, entre lo que son las características para una buena especificación de requisitos de software, es la parte de utilizable durante las tareas de mantenimiento y uso. En la especificación de requerimientos de software también se deben tener en cuenta las necesidades de mantenimiento. Cada cierto tiempo hay que darle mantenimiento al software. Entonces, el personal que no ha intervenido directamente en el desarrollo debe ser capaz de encargarse de su mantenimiento. Así, dicha especificación de requerimientos de software actúa a modo de plano de aplicación, permitiendo incluso modificaciones que no requerían un cambio en el diseño. En ocasiones, el equipo de desarrollo supone unos conocimientos que el personal que se encargue del mantenimiento no tiene por qué tener. Es decir que, no, pues las personas que van a darle mantenimiento al software, pues no necesitan ciertos conocimientos, pero sin embargo, por esta razón es necesaria una correcta documentación de todas las funciones de nuestro software, ya que si no se conoce en detalle su origen, difícilmente podrán ser modificadas. Es por eso que nosotros, los desarrolladores de software, debemos de tener un mapa del desarrollo, una especificación de requerimientos de software y todo lo que nos permita darle validez al desarrollo de software que vamos a implementar. ¿Hasta acá hay alguna pregunta en relación a las características de una buena especificación de requerimientos de software? Unmuted. Todo bien, profe. Ustedes pueden notar que Muted. esto se va complementando con lo que se vio en el cuatrimestre pasado de calidad de software. La última parte que vamos a ver el día de hoy es este esquema que vamos a ver en la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a seguir trabajando con el esquema de la especificación de requerimientos de software que fue definida en el estándar de la IEEE 830-1998.
Prácticamente esta es la estructura del documento que vamos a desarrollar en la especificación de requerimientos de software. La primera parte es la introducción, que va a contener propósito, ámbito del sistema, definiciones, acrónimos y abreviaturas, referencias, visión general del documento. Después, la segunda parte, la descripción general, perspectivas del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias y requerimientos o requisitos futuros. Y la tercera parte son requisitos específicos, interfaz externa, funciones, requisitos de rendimiento, restricciones de diseño, atributos del sistema y otros requisitos. Por último, apéndices o anexos y toda nuestra tabla de índice del documento. Pues básicamente esto es la estructura o el esquema de un documento de especificación de requerimientos de software, basado en el estándar IEEE 830-1998. Hasta aquí, duda, preguntas que tengan, chicos. Unmuted. Muted. ¿Queda claro todo lo que se está viendo ahorita? Sí, profe. Profe, Diga. Todo bien, todo bien. Estoy viendo en el chat. O nos dicen, soy de reclutamiento, profe Daniel Andrés Rojas. Me falta esto. ¿Qué es lo que le falta? A ver, coméntenme. Señor Unmuted. Daniel Rojas. ¿Perdón? Muted. Unmuted. Ah, ok. Muted. Daniel, vamos a ver la manera en que vamos a trabajar contigo para poder ver que tú puedas complementar esta asignatura de una manera correcta. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda que tengan? ¿Algo no quedó claro en relación a lo que estamos viendo del primer tema, que es el documento de especificación de requerimientos de software? No me hagan creer que todo sí quedó bien entendido, porque pues prácticamente me voy a espantar con eso. Bueno, no sé si van a ver ahorita en pantalla prácticamente el temario que vamos a ver durante el cuatrimestre en base a lo que estamos viendo ahorita. La primera unidad es introducción a las pruebas de software. Indíquenme si pueden ver la pantalla. Unmuted. Bien, en esta primera unidad, el Muted. propósito esperado es que el alumno determine niveles y tipos de pruebas para detectar errores en el desarrollo de software. Lo primero que estamos viendo, pues prácticamente son los fundamentos de pruebas de software, y aquí es donde nosotros debemos empezar a tener cierto conocimiento. La necesidad de que nosotros podamos conocer la especificación de requerimientos de software es porque en algún momento necesitamos nosotros saber hacer el mapa de requerimientos y defectos de software, porque nosotros como tester, y piénsala en este caso, ya una especialidad del desarrollo de software es el testeo de software, una subespecialidad. Y un especialista en testeo de software tiene que ser capaz de hacer un plan de pruebas de software. Y el poder hacer un plan de pruebas de software nos va a permitir a nosotros que el plan de pruebas tiene que ser basado en los requerimientos de nuestro software. Por eso es importante que los que desarrollan software hagan su documento de especificación de requerimientos, el documento de la arquitectura del software, y saber en qué modelo
de calidad de software están trabajando, con qué estándar de software, de desarrollo de software o de calidad de software están implementando, para que entonces se puedan hacer la verificación y validación del software, que es la etapa que va a permitir que un tester pueda mapear los requerimientos y hacer un plan de pruebas de mantenimiento o de pruebas de software que permita encontrar el mayor número de defectos, y al encontrar un mayor número de defectos, documentar todas las evidencias, en qué módulos, en qué área de código se encuentra el defecto, y poder aconsejarle al desarrollador de software que integre las nuevas modificaciones o que haga un plan para los cambios en el desarrollo de software basados en el plan o en el análisis de pruebas del plan de software. Eso es lo que nosotros debemos de poder hacer al final. Básicamente vamos a trabajar después de este subtema con los niveles y tipos de pruebas de software, que ya es cuando vamos a comenzar a ver cuáles son los tipos de pruebas de software, ya sea manuales o automáticas, y saber qué tipo de pruebas se pueden desarrollar en para cada uno de los propósitos que nosotros necesitamos para el plan de pruebas de software basado en los requerimientos del desarrollo de software de alguno de nuestros compañeros. Necesitaremos que nos formemos en equipo de trabajo. Significa que al integrarnos en equipo de trabajo, yo preguntaba si ya por lo menos les dijeron qué tipo de software tienen que desarrollar basado en las asignaturas que están llevando ahorita en este cuatrimestre, porque va a ser necesario que tengamos software de desarrollo que se esté elaborando para poder hacer todo nuestro escenario o los escenarios posibles para el desarrollo de las pruebas de software que vayamos a implementar, y saber qué tipo de pruebas vamos a realizar y con qué software vamos a realizar las pruebas automatizadas de calidad de software. Prácticamente es el trabajo que vamos a estar desarrollando. Ya en la segunda unidad es el desarrollo de pruebas de software. Aquí el alumno desarrollará pruebas para verificar la funcionalidad del software. Pues prácticamente veremos métodos de aplicación de pruebas de software y diseño de casos de prueba. Ustedes tienen que ser capaces de diseñar las pruebas de software que van a implementar al software que les están dando, para que ustedes puedan verificar o encontrar los defectos que tenga el software. Por último, vamos a ver que se van a desarrollar, en la segunda unidad se van a desarrollar la ejecución de pruebas, y aquí básicamente es planificación y control, documentación de gestión, análisis y diseño, implementación y ejecución de la prueba, y evaluación y cierre del proceso de pruebas. Es parte del material que ustedes deben de desarrollar en esta unidad. Y por último, vamos a entrar al análisis de pruebas de software, que es la última unidad. El alumno analizará los resultados de las pruebas de software para determinar acciones preventivas y correctivas. Básicamente, vamos a evaluar las pruebas de software, explicaremos el proceso de verificación, validación y calificación de las pruebas de software. Para eso tenemos que diseñar rúbricas, listas de cotejo, listas de observación o guías de observación que nos van a permitir verificar que el software está bien desarrollado, y si no, describir las fallas que haya tenido el software para determinar cómo vamos a corregir esas posibles fallas o defectos del software. Prácticamente de eso se trata esta asignatura durante este cuatrimestre. Por eso les digo que esta asignatura pues prácticamente va a ser una asignatura mucho más práctica a lo visto en el cuatrimestre pasado. ¿Alguna duda, pregunta que tengan en relación a lo que vamos a ver? Sí, yo quiero saber de cuántos miembros van a ser los equipos. Por lo menos
¿Cuántos más o menos son ahorita en su salón? A ver, vamos a ver. Es que no sé si en este grupo de séptimo que se elaboró o que creó Jennifer, ¿están todos o hay personas que se están integrando a este grupo o que están en este grupo de WhatsApp y no pertenecen a esta asignatura? Sí, profesor, lo que pasa es que ese grupo es de los chicos que acaban de salir, pero tienen materias pendientes, entonces ellos están aquí O y sea, también están los de tengo alumnos equivalencia. reclutadores y tengo alumnos que sí pasaron calidad de software y pueden tener esta asignatura. Sí. ¿Saben si algún alumno, compañero de ustedes, no se inscribió por alguna razón? O bueno, que sí haya aprobado todo, pero no se pudo inscribir. Si gusta, le puedo hacer una lista de todos los que van a tomar su materia y se lo mando más tarde. Sí, está bien, Jennifer. Me gustaría que pudiéramos tener realmente quiénes son los que van a participar en esta asignatura y ya puedo tomar una decisión de cómo vamos a trabajar con los equipos colaborativos, porque me interesa saber, voy a platicar con los otros profesores, veo que pusiste a algunos profesores en el grupo y quisiera saber con ellos, pues, cuál va a ser los proyectos que van a realizar y ver si podemos hacer integración de asignaturas para evitar duplicar el trabajo que ustedes vayan a realizar. Ok. Porque, Vale, ya se lo envió. ok, muchas gracias, Jennifer. Y también compárteme, si puedes, los nombres de las asignaturas que tengan que ver con desarrollo de software que van a llevar este cuatrimestre. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias, Jennifer. Bueno, pues entonces el día de hoy empezamos con la sesión de pruebas de software. Tenemos 5 horas a la semana. Tenemos clases los martes y los miércoles, ¿verdad? A la misma hora, de 7 a 8:40. El lunes, profe, el lunes es profe. temprano nada más. Sí, de hecho es una hora, esa hora de los días lunes la pueden utilizar conmigo, por ejemplo, si tienen dudas en las actividades que van a entregar, que es un día antes al cierre de los días martes, si necesitan complementar información para poder desarrollar la actividad, ese día puede ser asíncrono, es decir, a través del WhatsApp pueden decirme, maestro, tengo problemas con esto, ¿me puede apoyar o ayudarme a cómo puedo solucionar este problema en relación a la prueba de software o al documento que nos está pidiendo, por favor? Y con gusto yo les voy a estar contestando porque supongo que la mayoría posiblemente va a tener las mismas preguntas y va a ser necesario que pueda yo responder a tiempo en ese momento. Si es necesario que yo abra una sesión de 1 hora o de 50 minutos ese día, pues la abrimos para que ustedes puedan aprovechar la mayor información posible. Las clases normales, ustedes vieron que el cuatrimestre pasado pues fue una sesión a la semana, una sesión virtual. Voy a tratar de poder realizar la mayor número de sesiones a la semana. Por ejemplo, el día de mañana puedo hacer otra sesión y complementar o ir complementando la información de los temas que vamos a ir desarrollando en cada una de las unidades, así como ver algunas dudas que puedan tener con el desarrollo de las pruebas de software. Bueno, pues el día de hoy ya vimos cómo son las reglas de juego en esta ocasión, en este cuatrimestre. Espero que todos puedan entenderlas. En un rato voy a subir a la plataforma de Moodle este documento de esta primera sesión para que ustedes puedan aprovecharlo y sepan cómo se va a evaluar, en qué posibles fechas se va a evaluar. Voy a subir también el temario completo de la asignatura para que ustedes puedan describir, si quieren adelantar actividades de aprendizaje, que ustedes puedan investigar, localizar lecturas o libros que hablen sobre los temas del temario de la asignatura, pues puedan
implementar el estudio de una forma autónoma. Por eso les voy a subir también el temario de esta asignatura. El día de hoy ya vimos el primer tema, que fue el de documento de especificación de requerimientos de software. Vimos el objetivo de este documento, vimos características y la descripción de cada una de las características del documento de especificación de requerimientos de software. El día de mañana continuaremos con este documento porque es muy amplio. Básicamente el tema me estoy basando de lo que es el estándar para que ustedes puedan entender. Estoy tratando de sintetizar lo más que se pueda de la información de este estándar para que ustedes lo puedan entender de una manera más clara. O si no, pues quieren saberlo anticipado a la clase de mañana, pues pueden entrar al enlace que voy a proporcionarles en la diapositiva que les presenté hace un rato y puedan leer todo el documento. La verdad, es un tema de bastante interés, sobre todo porque ustedes son de una carrera de desarrollo de software. No se los pediría que lo traten de leer. Yo sí les diría, léanlo, porque les va a servir para toda su carrera y a nivel profesional, porque van a ser especialistas en desarrollo de software y requieren saber estos datos o cómo está construido el documento principal, que es el IEEE 830-1998, donde se especifica cómo describir el documento o cómo escribir el documento de requerimientos de software, que es prácticamente el producto principal que va a servir para mapear, diseñar todo el software una vez que esté aprobado todos los requerimientos de nuestra aplicación o de la aplicación que nos están solicitando. Espero que lo puedan entender un poquito más. Voy a ponerles en el chat de esta sesión el link del documento de donde yo me estoy basando para hacerles las diapositivas. Bien, chicos, si no hay más dudas, si no hay preguntas, no hay comentarios, con esto cerramos la sesión del día de hoy. Ok, profe, entonces nos vemos mañana. Así es, joven, mañana nos vemos para continuar esta Unmuted. presentación. Muted. Unmuted. Unmuted. Muy bien, chicos, nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche y que puedan descansar o hacer sus actividades de trabajo. Sí, gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana, chicos. Excelente noche.